Los músculos infrayoideos son un grupo muscular compuesto por 4 músculos delgados y aplastados que se sitúan por debajo del hueso yoides. Estos músculos contribuyen con el descenso mandibular cuando se realiza la apertura de la cavidad bucal. Están situados en dos planos: el plano superficial, conformado por los músculos esternoyoideos y homoyoideo, y el plano profundo, conformado por los músculos esternotiroideo y el tiroioideo. El vientre inferior del homoyoideo surge de la escápula, corre supermedialmente por debajo del músculo esternocleidomastoideo y se inserta en el vientre superior mediante un tendón intermedio que está anclado a la clavícula por la fascia cervical profunda. El músculo esternotiroideo surge del manubrio del esternón y se adhiere al cartílago tiroides. Deprime el cartílago tiroides. Su inervación es las ramas anteriores de C1 y C3, llevadas por una rama de la ansa cervical. El músculo tiroioideo surge del cartílago tiroides de la laringe y asciende para adherirse al hueso yoides. Su acción es la de deprimir el yoides. Si se fija al hueso yoides, puede elevar la laringe. Y por último tenemos al músculo esternoyoideo, el cual se origina en el esternón y la articulación esternoclavicular. Asciende para insertarse en el hueso yoides y su acción es la de deprimir el hueso yoides. El trapecio superior es un músculo que se origina en la protuberancia occipital y va a llegar hasta el proceso espinoso de C7 y se inserta en el aspecto posterolateral de la clavícula. Este músculo está inervado por el nervio accesorio. Los movimientos que va a realizar este músculo es la elevación de la escápula, la retracción escapular, la extensión de la cabeza y por último la rotación ascendente de la escápula. El siguiente músculo a presentar es el esternocleidomastoideo, el cual es un músculo voluminoso largo en el lado del cuello, el cual se origina en la porción central de la clavícula y se inserta en la apófisis del mastoide del hueso temporal, el cual se encuentra inervado por el nervio accesorio. Los movimientos que va a realizar el esternocleidomastoideo es la rotación de la cabeza, la inclinación de la cabeza y por último la extensión de la cabeza. El siguiente músculo es el platisma, el cual se origina en la fase del músculo pectoral mayor en su región superior. Sus fibras musculares van a subir hasta llegar a la mandíbula, donde su inserción será el ángulo inferior de la mandíbula y va a estar inervado por el nervio facial. Los movimientos de este músculo va a ser el descenso de la mandíbula, la tensión de la parte anterior del cuello y por último el descenso del labio inferior y del ángulo de la boca. Buenos días, profesora. Hoy día voy a hablar sobre los músculos suprayoideos. Bueno, empecemos con los músculos disgástricos. Bueno, el músculo disgástrico tiene dos vientres, uno anterior y otro posterior, unidos por un tendón intermedio que se inserta en el hueso yoides. El vientre anterior de este músculo se deriva del primer arco faringe. Su origen es en la fosa disgástrica en la mandíbula y es inervado por el nervio miloioides del nervio craneal. El vientre posterior se deriva del segundo arco faringe. Se origina en el hueso temporal, específicamente en la acotadura mastoidea de la apófisis mastoide, y es inervado por el nervio facial. Su función es elevar del hueso yoides durante los deglución. El músculo estiloideo se deriva de dos arcos faringes y es inervado por el nervio facial. Se origina en la apófisis estiloides del hueso temporal y se inserta en el hueso yoides. Su función es elevar el hueso yoides durante la deglución. El músculo miloideo se origina en la línea miloidea en la cara interna de la mandíbula y se inserta con su equivalente del lado interior en el hueso yoides, siendo inervado por el nervio miloideo. Su función es elevar el piso de la boca y desplazar el hueso hipoideo
hacia adelante durante la deglución y contribuye a la apertura mandibular. Seguimos con el músculo gemioideo. El músculo gemioideo se origina en la apófisis gemioideo inferior de la mandíbula. Cabe recalcar que en la apófisis gemioideo superior se origina en el músculo gemioglotso, que hace parte de la lengua. En el gemioideo se inserta en el hioides. Es inervado gracias a la rama ventral del C1 a través del nervio craneal hipogloso. Su función es desplazar el hueso hioides hacia adelante durante la deglución. Siguiente a eso, les presentaré los músculos escalenos anterior, posterior y escaleno medio. El escaleno anterior se origina en el tubérculo posterior de la apófisis transversal, entre el C3, C4, C5 y C6. Su inserción será en el tubérculo escaleno de la primera costilla. Su función será que se realice un movimiento de elevación de la costilla superior. También contribuirá a flexión, inclinación del ipsis lateral de la columna cervical. Este músculo está inervado por el nervio de raíz C3, C4, C5 y C6. Siguiente sería el músculo escaleno posterior. Se origina en el tubérculo posterior de la apófisis transverso del C4, C5 y C6. Se inserta en la superficie lateral de la segunda costilla. Su función será encargarse de la elevación de costillas. También colaborará en la flexión e inclinación de la ipsis lateral de la columna cervical. Será inervado por el plexo braquial de las raíces C5 y T1. El músculo escaleno medio se origina también en el tubérculo posterior de la apófisis transversal entre C2 y C7. Se inserta en la superficie superior de la primera costilla. Su función de este músculo será encargado de la elevación de las costillas y flexión de la ipsis lateral de la columna cervical. Con esto concluyo con mi exposición. Muchas gracias.